En toda España. Ojo que en España no está tocando, pero ahora no hay ningún problema de eso. No podía. Después te dice no. Corriendo. ¿Quién anda ahí? Ese soy yo con 3 años, pidiendo desaforadamente helado. Y el que está ahí es mi tío abuelo, Ángel Montes, el gaucho argentino, como lo llamaban en Málaga, España. En ese momento, esas numerosas reuniones familiares cuando él volvía de visita a la Argentina, me parecían algo cotidiano. Algo turco. Y el silencio extremo que se pedía para escucharlo tocar la guitarra, recitar y cantar, lo consideraba algo sumamente aburrido y hasta jugaba a romperlo. Fui por Florida ayer y por Corrientes hoy. Me han informado que te habías piantado con tu bandoneón. ¿Dónde te fuiste, tango que te busco siempre y no te puedo pasar? Hoy, 25 años después, mi percepción y recuerdo sobre la figura de Ángel empezó a cambiar. Por eso me propuse bucear en los recuerdos familiares, en sus cartas y en los cassettes que él grababa y enviaba en su condición de migrante, con el fin de reconstruir y comprender un poco su figura mítica dentro de mi familia. Que lo tituló Herencia. De Ángel y un amigo de Ángel que iba, un muchacho de ahí del barrio, que también estudiaba con este señor que es el profesor de él. Fue el primer profesor que tuvo. Bueno, él siempre con su guitarra en mano, no lo vas a ver de otra forma. La verdad es esa. Corriente, sos el pincel que disimula pesares. Imán de los arrabales, de los que te quieren bien. ¿Te acordás cuando Gardel, el morocho del Abasto, encontraba entre Canatos su casa de San Lloré? Sos hija de Lunapar con Avenida Madero. Te canto porque te quiero, banderín de mi ciudad. Si tu punto terminal es el mío, Chacarita, donde un coro de floristas nos cantan el funeral. Todo eso se lo copié a mi hermano y hoy, gracias a Dios, me da satisfacciones porque los amigos me invitan a comer asado. Y es una carta de presentaciones a donde hay un asado, me llaman, no sé si porque me quieren o para que diga una de estas cosas que vuelvo a repetir, se la copio siempre a mi hermano, se la he copiado siempre a mi hermano. Yo me gusta mucho, pero yo me dedico a otra cosa, yo soy mecánico. Saludos amigos, bienvenidos a este tiempo para hablar de las cosas de nuestra tierra en la sintonía de Canal Sur. ¿Cómo llegaste a Málaga, Ángel? Bueno, creo que el destino me ha premiado mi andar bohemio. Hace muchos años yo tenía mucho anhelo de conocer Andalucía. La conocí a Andalucía a través de la poesía, porque siempre he interpretado la poesía andaluza. Se me hizo una ilusión que algún día tendría que conocer Andalucía. Y un día se me dio esa suerte, me tomé un barco para venir lentamente y llegué a esta tierra española, Barcelona, Ibiza, Valencia, y luego mi ansiedad era conocer Andalucía. ¿Estáis a gusto en Andalucía? ¿Estáis a gusto? Sí, imagínate que mi familia ya... Yo soy un gaucho malagueño y un malagueño gaucho, qué sé yo. Estoy mezclando, qué sé yo, los cantes del monte con los cantes de la pampa, una vidalita con unas verdiales,
una malagueña con un tango arrastrado, en fin. Hay una forma de sentimientos muy similar. Para eso tenemos una sola sangre los seres humanos, la sangre humana, ¿no es cierto? Y ya el cartero, cuando veía que venía una carta que decía vía aérea, ¿no?, ya sabía que era de Ángel. Entonces el cartero ya desde la puerta decía: doña Anita, mire lo que llegó, carta de su hijo. Por supuesto que todos queríamos ver qué pasaba, pero la que primero agarraba la carta era doña Anita. ¿Dónde te fuiste, tango? Que te busco siempre y no te puedo hallar. Para mi querida viejita, para que me tenga en todos sus momentos cuando quiera escucharme, en este viaje que tengo en este año 86, que sea con mucha salud, con suerte, y que todos los años podamos vernos, aunque sea por disco. Mi vieja, cada vez que tenía noticias de él, revivía, porque siempre estaba pendiente qué le podía estar pasando, qué no. Ahora, en cuanto a él, hacia la madre, hacia mi vieja, era un artista, y los artistas tienen esa ductilidad y esa, ¿cómo te podría decir?, esos sentimientos que a veces se notan más que en una persona normal. Por eso son artistas, ¿viste? Yo le envié con esta amiga Graciela, sí, le envié unos $, mami. Espero que les sean útiles y los pueda disfrutar con salud. No son muchos, pero para allá vale. Y cuando llegue me pondré al día con usted, porque los hijos tenemos que no olvidarnos de nunca el sacrificio que han hecho nuestros padres. Le mandaba cartas muy lindas, eran siempre elogios para ella, y que él siempre lo pasaba, él lo estaba pasando bien allá, que estaba conociendo, a pesar que habrá momentos que no lo habrá pasado tan bien, pero bueno, son mentiritas piadosas que para que mi mamá no sufra, hacía que estaba bien, No sé si sería así, cierto. Hay que trabajar mucho porque acá uno deja pago los alquileres y allá uno tiene que también cumplir con todas las obligaciones. Pero, en fin, la vida se ha puesto dura en todo el mundo. Pero gracias a Dios tenemos grandes amigos, un hermoso clima y tenemos salud y trabajo. Así que tenemos que ser agradecidos de la vida. Bueno, madre, prepare unas recetas. Yo voy a llevar un poco de mantequilla, voy a llevar varias cositas para compartir todos. Bueno, le voy a grabar otro tango al vago de mi hermano Luis. Que espero ande con mucha suerte. Con sus pichones, el gran campeón, el amigo Jaimito, ¿cómo es? Pablito, cuando veo a Pablo tiemblo porque es el Maradona del futuro. Ya me lo veo en el año 2000 en el campeonato del mundo pateando una aceituna. Bueno, le voy a cantar un tanguito para Luis. Y para toda mi querida familia. Bueno, ese era mi hermano. Ese era mi hermano que quería tanto a la familia, incluso siempre tenía un toquecito de humor. Y no sé si a mí me quería o me admiraba más por haber formado una familia y tener hijos. Yo pienso que para un hermano debe ser algo lindo. Y él lo sentía y lo demostraba, nada más que eso. ¿Qué puedo decirte? Me emociono al escuchar esto, con franqueza, porque me trae un recuerdo que tengo en el corazón. ¿Le quedó algo pendiente para decirle? Y me gustaría decirle tantas cosas, pero con decirle gracias, hermano, ya me parece que está todo dicho. Gracias, hermano, por querernos tantos, a tu vieja y a todos nosotros. Y ya había pasado muchos años de todo esto, de estar en España, de vivir en España. Y dice, me voy a ir de vuelta para la Argentina.
voy a volver a casa. Y ahí llegó la guitarra y él. Pero ¿qué pasa? El país no era el mismo que él había dejado. El país estaba distinto, estaba en plena tormenta. Entonces, él manda la plata a un banco de acá, que no me acuerdo qué nombre era, pero bueno, manda la plata a un banco. La cuestión que el otro día, cuando quiere sacar la plata, aparece el tal llamado corralito, donde vos la plata no la podías sacar. Entonces, de un día para el otro, de tener mucho, no tuvo nada. Pasó por Villa Gesell, se quedó en mi casa, fue para acá, para allá, pero esa situación de que lo metan preso a un tipo libre, preso en el sentido de, no de cárcel, sino de no me dejás disponer de lo mío, agarró y dijo, no, esto no vale la pena pelear acá. Y agarró de vuelta a España y llegó como la primera vez, pero con muchos años más. Si hubiese sembrado espina, hoy no podría llegar a cruzar estos caminos que se llaman regresar. Pero como he sembrado flores, respeto y malagueñear, voy recogiendo abrazos y el calor de una ciudad. Y aquí estoy con mi guitarra, para lo que gusten mandar. Seguiré sembrando flores, cariño y malagueñear. Con sus versos y su guitarra, el mundo lo ha recorrido, con su Argentina en el alma. De fuente su cante río, y aquí en Málaga las canta. Hermano Ángel Monte, bienvenido. Gracias, Antonio. Choca esos 5 que decíamos por aquí. Exactamente. Una gran alegría siempre asomarme a este balcón. Estuve 2 años, se durmió la gringa, en Argentina ya. Y luego, ¿dónde iba a venir? Más a este puerto de la amistad, los amigos, los recuerdos. Tantas vivencias que he tenido, Antonio. Y gracias a Dios sigo compartiendo con todos ustedes Bueno, a nosotros nos mi encanta. guitarra. Y esta vez acoplado con una gran malagueña trinitaria. Tú la amiga Francisca Paqui Mesa. Paqui más, digo yo. Pues bienvenido, Paqui Mesa. Vamos, estuvimos viviendo juntos 2 años antes de morir, 2 años antes. Y ya pues yo iba a su casa y como se dice cuando él tocaba la guitarra y yo cantaba como no, pero que iba todos los días a ensayar, eso. Y eso. Y no sé si me quisiste, y no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos, y este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. Y no sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Llegó, se fue a una pensión, después la gente allá lo ayudó muy bien y consiguió un departamento. Y en ese departamento, al tiempo y a los años, tuve la suerte de conocerlo. Cuando vino tu padre, uy, él tenía de ganas, bueno, le dijo a María, porque María, al tener la peluquería, tiene muchos conocimientos de gente,
lo primero buscarle un apartamento para que estuviera bien, pero él estaba loco de contento con su sobrino y con Mari, no, ¿cómo se llama? Silvia, sí. Tengo la cabeza un poquillo con tu madre, vaya. Estuvimos en Carratraca comiendo con tus padres y con todos los amigos, lo pasamos estupendamente. ¿Te acuerdas, Mari, lo bien que lo pasamos? No, y Chacha tiene la película. Sí. Yo no sé si Chacha o tu padre tiene la película. Lo pasamos. El día era cumpleaños de papá. Era el cumpleaños de tu padre. Y estábamos allí y lo hicimos en Carratraca, hicimos un asado estupendo. Lo pasamos muy bien, muy bien. Ahí está todo el lugar y le voy pasando en un platito. El que quiera más cocina, más crudosa. De que tejieron las manos de una hermana hecha emoción. Y Paquita está brigando, sensible, toda canción, porque lleva sobre el hombro un poncho recordación. Seguido, entonces también en todas estas cosas, digo, yo me siento ausente, digo, porque ellos me matan y me matan en el sentido que a lo mejor uno, envuelto en un traje de madera, donde no escuchás a nadie, el recuerdo te viene con estas cosas. Gracias tío, gracias hermano, gracias amigo. Entonces, no quiero que me maten, yo quiero seguir vivo. No hay dudas que mis recuerdos sobre Ángel se modificaron escuchando las anécdotas familiares, sus grabaciones y viendo los videos. Ahora sí lamento no haberlo escuchado con el silencio que se merecía. El que sí lo hizo fue mi papá, que antes de su muerte le pudo expresar sus sentimientos en la cara, frente a frente, como hay que hacerlo. Ojalá alguna vez tenga el valor para hacer lo mismo con mi papá. Familia es el momento, ¿no? de más o menos, o sea, son palabras. Yo lo quiero coger, que no me dé el plan. Con todo el sentimiento, que dice, es muy sencilla, dice, parece que fuera ayer que yo hubiese nacido. Al encontrarnos los dos y mirarnos a los ojos, parece que el tiempo no pasó, simplemente porque no hubo olvido. Parece que fuera ayer que te disfrazabas de Papá Noel. Y parece que fuera ayer que comíamos sandía en el puerto. Y parece que fuera ayer que me llevabas a ver a mi madre, que es la tuya. Y parece que fuera ayer que me abrigabas en las playas que se lindan. Y parece que fuera ayer que te veo sonreír con mi viejo. Y parece que es hoy el día que te digo gracias por hacerme tan feliz y por encontrarme con un ángel en la espalda. Te lo digo a vos, tío Ángel. Te lo digo ahora, aquí en Málaga y en España. Y en Voy a grabar este viejo estilo, que acá nadie me pide estilo, así que no sé cómo saldrá, pero en fin. Mi alegría es recordar cosas que nadie canta. Anoche mientras dormía, del cansancio fatigado, no sé qué sueño adorado cruzó por la mente mía. Soñé de que te veía y vos me estabas mirando, que yo te estaba contando
Mi vida triste, muy triste, y que desapareciste al despertarme llorando.